investigadores libres, que hacemos ciencia, que la compartimos, que de alguna manera la formación que hacemos aquí es una investigación en ciencias de la conciencia, una forma totalmente nueva de ver la realidad desde la perspectiva científica. Desde otras perspectivas, aclaro, si uno se va a la tradición, a la parte mística, esto se ha hablado todo el tiempo, es de lo que siempre hablan los abuelos, lo único nuevo es el lenguaje. Y es todo también. Entender de una forma lógica, científica, racional, que es como hemos sido educados en nuestra cultura, es una manera fenomenal de conectarnos también. Eso nos ha pasado con cosas que nos dicen los abuelos, así que por fin entendemos lo que nos han dicho toda la vida, ¿no? Los médicos tradicionales, los chamanes, los maracanes. Presentando la organización, digo un poco cuál es el objetivo de la conferencia. Simplemente es esto: presentar información proveniente de distintas disciplinas, sí ordenada en dos, creo que vertientes muy fuertes, una que es la neurobiología y otra que tiene que ver con las ciencias sociales. Este conjunto, que abarca luego otro montón de ciencias, las neurociencias son amplísimas porque hablan pues, prácticamente de todo, ¿no? La percepción de la realidad, la construcción del cuerpo, la relación de la reacción de las emociones, todo está regulado por el cerebro. Entonces, de alguna manera, desde esta perspectiva neurobiológica, permite articular distintas ramas de la ciencia para explicar cosas muy sencillas que tienen que ver con esto que llamamos la liberación del potencial humano. Creemos que la enfermedad, y eso es parte fundamental, es la puerta de entrada para la comprensión de un montón de cosas más. Los conflictos son solo una invitación de la naturaleza a evolucionar, y eso es lo que voy a platicar hoy, que es la perspectiva de lo que hacemos aquí en Sana. Y bueno, pues sin más dilación, ya presentados los que somos, los que estamos, comenzamos la conferencia. Pues hablando de esto, de lo que es la ciencia, vamos rompiendo como una creencia. Esta idea de que la ciencia es una cosa de estas personas extraordinarias, que o son famosas por algo, y por ejemplo, no sé, la imagen de Einstein, o porque tienen cargos importantes, y creemos que esos son los que hacen la ciencia, y hay toda una estructura que se ha construido desde esa idea para decir que la ciencia es la ciencia de los expertos, la ciencia es de los especialistas, y que si tú no eres especialista no tienes derecho a hablar de. No, tú no eres médico, ¿cómo vas a hablar de tu cuerpo? Cosa que es un tanto absurda, porque estás hablando de ti mismo. Entonces, como se ha generado un sistema de una creencia, de un tipo de ciencia que es como la que nos han inculcado, es como la que educan a nuestros profes, con la que ellos nos educan a nosotros, algunos con todo el amor, otros no tanto, pero bueno, al final de cuentas es un esquema similar que implica esta idea, ¿no? La ciencia de un montón de un grupo de expertos y un montón de ignorantes, y eso es mentira. Pues para nosotros la ciencia es absolutamente otra cosa, es conocernos a nosotros mismos, es conocer la naturaleza de la naturaleza, la naturaleza de nosotros, y hacernos preguntas, cosa que hacemos siempre, lo hemos hecho toda la vida, lo hacemos de críos, y luego te dicen que no te hagas esas preguntas, que pongas los pies en la tierra y te pongas a producir, porque eso nos enseña que es importante, que te pongas a luchar en esta vida, que eso no es para racional y tal. Nos la acabamos siempre creyendo, y bueno, luego hay una serie de consecuencias, entre otras de llamadas enfermedades. Pues bueno, para nosotros la ciencia es esto, y es lo que enseñamos en los seminarios de Sana, y es lo que de alguna manera compartimos a quienes también vienen a formarse para enseñar a otros, que es la parte de los acompañantes, por ejemplo. Esta forma de ver la realidad, y al darnos cuenta de esto, los que nos acercamos a esto, nos damos cuenta de la capacidad realmente que tenemos, el potencial que tenemos como seres humanos, como seres vivos. Muchos llegan aquí buscando un milagro y no se enteran que ellos son el milagro. Entonces, esta es de alguna manera la misión de lo que tenemos en Sana, es una visión de lo que queremos compartir respecto a la ciencia. Vamos quitando como esas ideas de que la ciencia es cosa rara, es cosa de algunos. No, esto es ciencia. Y por eso, en verdad, no sabes cuánto les agradezco esta posibilidad de compartir en este espacio de esta, le comentaba Alberto, esta adrenalina, este nervio que siempre me da. Hemos hecho esta conferencia cientos de veces, porque prácticamente hablamos de lo mismo, pero nunca decimos lo mismo. Entonces es maravilloso, yo mismo me descubro aquí, entonces gracias por permitirme encontrarme. Bueno, hablando todavía de ciencia, ¿qué es la ciencia? La ciencia es como la manera precisamente en que nos acercamos a eso que llamamos realidad. ¿Cómo conocemos el mundo, una serie de fenómenos que aparentemente están allá afuera y queremos acercarnos?
También tiene que ver con lo que es el criterio de verdad, lo que es válido, lo que no es válido. La ciencia entonces ha sido regulada siempre por ciertos grupos. Si uno se va a la historia de nuestra cultura hasta hace no mucho tiempo, y de ciertas maneras todavía lo hace, quienes gobernaban o quienes regulaban lo que era válido, lo que era conocimiento, era la Santa Inquisición. O sea, en nuestra cultura todo estaba regulado por la Iglesia. Entonces uno se puede preguntar cómo en el reinado de la Inquisición pudo coexistir una ciencia, ¿no? Si uno se pone un poquito a estudiar la historia de las ideas, hay una separación muy radical en las ideas entre las ciencias idealistas y las ciencias materialistas. ¿Pero qué significa esto? ¿Cómo fue posible que la Inquisición, que de alguna manera era muy ruda con aquellos que no pensaban como ella, su nombre mismo lo indica, cómo permitió escribir la ciencia? Bueno, eso se lo debemos en cierta medida a un desarrollo que sintetiza un filósofo francés, que es el que plantea precisamente esta distinción, Descartes, entre mente y cuerpo. Y él dice, muy sabiamente, para quitarse las broncas con la Iglesia, que hay un cuerpo, que es esto que vemos aquí, que es algo como plastilina, y hay una mente. Este es de origen divino, y esto es de alguna manera la parte que viene a justificar el por qué podemos mortificar el cuerpo. Es la prueba que nos mandan a hacer de alguna manera, es la forma en que se explica, ¿no? Desde lo divino. Entonces el cuerpo no es más que una máquina, como algo que es pasajero, algo que no tiene ningún valor. De esta idea se empezó a generar la ciencia, la idea que tenemos actualmente de la medicina, del cuerpo, de la salud, de la enfermedad. Luego viene otro señor, Newton, que hace una distinción entre materia y espíritu. Y con esto diferencia, eso es bien importante, dos ámbitos. Este, que es el que se encarga de la religión, lo espiritual, la mente, lo no perceptible, porque ¿qué es la materia? Aquí es donde viene la parte interesante. La teoría de la materia, que se tenía en aquel momento, retoma la idea griega del átomo. ¿Qué significa átomo? La idea de que la materia está compuesta por cosas chiquitas, 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 que están llenas de algo, que son indivisibles. Átomo significa sin división, y que de la suma de esto, que se llama masa, se construye la materia, y que es una cosa total, radicalmente distinta a lo llamado espiritual, que es lo que de alguna manera le crea y le anima. Entonces, se establece esta distinción y se permite el desarrollo de una ciencia encargada de estudiar el cuerpo como materia y la materia como átomos y masas, y que no se metía con nada con este asunto. De hecho se peleaban, estos filosóficamente se llamaban idealistas, esos se llaman materialistas, y supuestamente así funcionó. Obviamente esto es mucho más complejo, ya vemos en esta historia de las ideas y esto es algo que no es así de separado, en realidad no es así. Y bueno, de alguna manera esa idea permitió el desarrollo de una ciencia, de una medicina, de una forma de ver el cuerpo como algo sin valor, como algo hecho de átomos. Pero resulta que el átomo, y eso ya lo sabemos gracias a los descubrimientos pues desde Faraday, por ejemplo, que empezó a entender el electromagnetismo, y se dio cuenta que el átomo tenía algo, por ejemplo, que se movía, ¿no? O sea, ¿qué hizo Faraday? Agarró un cable eléctrico, se creía que la electricidad era como pelotitas que iban corriendo por los cables, por tanto de las cuestiones químicas que mezclaban, que son las que producen la electricidad. Pone unas brujulitas y con esto demuestra que la electricidad, si fuera cierto lo que decía la física newtoniana, que eran pelotitas que corrían en un solo sentido, las brújulas se deberían mover en un solo sentido. Pero si tú pones una brújula junto a un cable eléctrico, ¿qué hace la brújula? Hace este movimiento. ¿Por qué? Porque hay un momento en que hay algo y luego no hay nada. Hay algo y luego no hay nada. Hay algo y luego no hay nada. Lo que luego ya se llaman ahora, los muy populares, electrones, protones, y luego ya conocimos también los neutrones. Es lo que establece este equilibrio en el núcleo del átomo. Y de allí
¡pum!, se rompió algo. Emerge un concepto nuevo que es el de electromagnetismo, que es lo que conocemos como energía, que es algo que no se puede pesar, que no se puede medir, que no se puede tocar, pero que sin embargo podemos ver sus efectos, por ejemplo, en forma de luz. Entonces, ¿qué significa esto? Que la ciencia se pone a estudiar algo que nos conecta con esto. Entonces se rompe esta idea del átomo, se rompe la división que teníamos de la ciencia entre mente y cuerpo y empiezan una serie de investigaciones que hasta la fecha siguen. Curiosamente, esta dualidad, este planteamiento sigue vigente. Si tú vas al médico porque te duele algo físicamente y el médico no encuentra ninguna razón orgánica, dice, no, aquí hice todas las pruebas posibles, tú no tienes nada. Y dices, pero es que me duele. Y te dice, no, hasta te manda con otro compa especialista en otra cosa que se llama neurólogo, que te estudia el cerebro. El compa neurólogo te dice con sus instrumentos, no, no tienes nada. Pero a mí me duele. ¿A quién te mandan? Si te ven muy, les digo, muy loquito, te mandan al psiquiatra. Si no está tan loquito, al psicólogo. Pero te mandan con un compa con el que ellos no vuelven a platicar en su vida. Porque la mente la tratan unos y el cuerpo lo tratan otros. Porque son cosas radicalmente distintas y así se enseña. Hasta está diseñado, por ejemplo, se ha ido al Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Están las ciencias de la salud por allá y la psicología. Así hay un espacio todo que está veterinario, así hasta simbólicamente, y la psicología por allá. Y sí, como que sí tiene que ver con la salud, pero yo obviamente, pero ni poquito, de ahí para allá se consideran médicos, de acá para acá es como psicología. O sea, no sé si me explico. O sea, ¿qué manifiesta esta concepción? Esta división, esta idea de que somos cosas distintas. Pero bueno, resulta que no. El cerebro, todo lo que tenemos está juntito, es lo mismo, la mente emerge de lo mismo, y la ciencia de alguna manera ha ido construyendo una serie de modelos que nos hablan de lo que realmente es la materia. Si uno se acerca a la materia, uno ve que la materia no es más que algo que en un momento tú observas, pero que realmente está emitiendo lo que llamamos energía. Bueno, simplemente por dejarlo de alguna manera ya establecido. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? Eso me sirve de introducción para el tema de lo que realmente somos. Lo que quiero que entendamos en esta conferencia. Hemos conocido tantas cosas. Conocemos el cosmos, hemos contabilizado millones de estrellas, de millones, cientos de miles de millones de galaxias y cosas así alucinantes que el cerebro humano ha conocido. Hemos descubierto un universo interior impresionante. Pero ¿saben cuál es el gran misterio? Y sigue siendo el gran misterio y la gran incógnita en las ecuaciones de los matemáticos y lo que sigue sin resolver en la física, etc. El cerebro, el que conoce todo eso, y el que lo comunica, el que lo transmite. Ese es el gran misterio realmente de nuestra ciencia actual. ¿Qué es el cerebro? Y les pregunto, ¿qué es el cerebro? Se van a responder. Para empezar, ¿dónde está el cerebro? Vamos a ubicarlo físicamente. ¿Dónde está el cerebro? En la cabeza. En la cabeza. ¿Están de acuerdo todos? Seguro todos lo tienen. Mi mamá me decía que no tenía el cerebro en la cabeza. No la cabeza que resulta que es cierto. El cerebro no está en la cabeza. En la cabeza hay muchas más células de las que llamamos cerebrales, que son neuronas y glías. Pero desde hace ya un montón se desmitificó eso y de entrada se dice que el cerebro está en todo el cuerpo. Porque las células que componen el cerebro se llaman neuronas y se llaman glías. O sea, es lo que diferencia cada órgano. ¿Qué células lo componen? Los pulmones se componen de células alveolares y de células bronquiales. Y son radicalmente distintas de las células hepáticas, porque hacen otra cosa, ya se están en otro lado. Y así es lo que hace que el cuerpo sea lo que es. Bueno, las células que diferencian o que se diferencian de las otras para hacer cerebro se llaman neuronas y glías. Y de esas hay en todos lados. Ya lo encontró la ciencia. Entonces, la entrada está en todo el cuerpo. Pero resulta que quizá tampoco sea tan cierto eso, porque esto viene surgiendo de esta visión muy limitada que tenemos de la realidad. Porque se sigue creyendo y se siguen buscando, porque la ciencia se hizo a partir de lo que se logra ver todavía es la base. La ciencia actual, la medicina clásica actual, se le llama medicina basada en evidencias. Solo, o sea, el que rifa, el que realmente te acaba dando un diagnóstico es el patólogo.
El compa que ve las cosas a través de un microscopio, todo lo que dicen, que te mandan a hacer una biopsia, que te mandan a hacer, toda esta serie de cosas que parece que son un montón, todo se le usa a sacar un pedazo de ti para verlo a través de un microscopio. Eso es la misma acción, todo. O sea, realmente el que te diagnostica es el microbiólogo y el especialista en patología. Lo que se ve a través del microscopio y lo que no se ve, pues no se ve, y no se toma en cuenta. Y eso es muy importante, ¿por qué? Por ejemplo, vuelvo a decir, cada órgano tiene una función surgida, y ahorita veremos por qué, del proceso de evolución de la vida. ¿Cuál es la función del cerebro? Manejar todo el cuerpo. El cerebro es aquel que comunica a cada una de nuestras 53 millones de células qué hacer. Le dice a cada una, cada instante, porque cada instante tienes que estarte moviendo, sintiendo, experimentando 5 metros de corriente sanguíneo, jamás para. Entonces se llama el sistema nervioso central, que es el que transmite todo este complejo electromagnético por todo el cuerpo, ¿no? Exacto. Por una parte es el que se dedica a hacer tu cuerpo, pero tiene otra función, también muy importante, tan importante como es igual de la mano. Es la de estar ubicando información de tu entorno para saber qué decir a tus células, saber si necesitas más glóbulos rojos porque hay oxígeno, menos glóbulos rojos porque hay más oxígeno en el entorno. Esas variaciones todo el tiempo las tiene que tomar en cuenta tu cerebro. El cerebro realmente es un codificador y decodificador de información. Se trae todo el tiempo información del entorno para estar diciendo a cada una de las células de tu cuerpo qué estar haciendo. Y eso es muy importante, si lo tomamos en cuenta, ¿por qué? Bueno. ¿Conocen a este señor? Hace poco le dieron el premio, no me gusta pronunciarlo porque mi francés es peor que mi español. Luc Montagnier. Este hombre que se ganó el premio Nobel supuestamente por haber descubierto el virus del SIDA y que fue muy alabado por eso, luego ha hecho la cosa más satanizada por haber hecho esta otra investigación, en la cual solo pongo el título, igual que quiera buscar por ahí está la revista. Dice que el ADN se transmite electromagnéticamente a través del agua. El agua tiene la capacidad de captar electromagnética. ¿Qué significa esto? El compa aisló un espacio del campo electromagnético de la Tierra, porque ya saben que la Tierra tiene algo que se le llaman frecuencias o resonancias Schumann, que todo el tiempo se puede estar midiendo la frecuencia electromagnética de la Tierra, etcétera, etcétera, como se puede ocultar. Bueno, aísla un espacio de eso, pone una muestra de ADN en un tubito y pone una muestra de agua en otro tubito, aislados. Lo dejan, luego abre y se encuentran muestras de ADN de aquí a acá, sin que no hubiera ningún contacto físico. Entonces, este hombre demuestra, y es una investigación, esta es digamos la versión gringa, pero los rusos tienen una investigación súper desarrollada en este sentido, de darnos cuenta que lo que llamamos ADN, ¿qué es el ADN? Es otro gran descubrimiento de la ciencia actual. Si tú vas al médico, y eso ya no la sabemos todos, tampoco es el reino nuevo de la medicina. Después de la microbiología, ahorita es el reino de esta señora que dice, señor, su información, su enfermedad es de origen genético. ¿Qué significa esto? ¿Que se te va a quitar bien rápido? No, realmente es decirte, estás jodido. Entonces, ¿qué significa genético? Pues bueno, la genética viene de toda una investigación de esos señores Watson-Crick, que también le dieron el Nobel por esto, de desglosar una serie de aminoácidos y darse cuenta que al interior de la célula hay una cadena que es una hélice, que está en constante movimiento, por eso es una hélice, que lo que está haciendo es procesando la información y generando genes, activando genes. Tiene ahí información de genes, de un montón, y se activan algunos. Y entonces, bueno, se creía, ya ves, tú ves la muestra de ADN que hicieron esos niños con las pruebas, que son las que todavía te hacen, y que dicen, mira, tú tienes tales genes. Y tienes tales genes activos. ¿Qué significa un gen? ¿Qué hace un gen? ¿Saben qué es un gen? Y porque es como tan famoso y luego uno le empieza a señales que se supone que todos saben, bueno. Simplemente un gen es un trabajador, una cosa que hace proteínas. Las células están compuestas por proteínas y los genes hacen proteínas. Pero, ¿quién les dice qué tipo de proteínas hacer? Esa es la parte interesante. La creencia tradicional es que tú tienes una información al interior de tu célula, en el núcleo, y que esto determina el gen, que determina la proteína, que determina la célula,
Y las células que componen en conjunto órganos, y los órganos organismos, etc. Y los organismos organizaciones, que son las llamadas sociedades, en fin. Pero bueno, esto tiene un caminito un tanto interesante. Habla que el ADN produce el famoso ARN, es como una copia, que es la que produce el gen, que es la que produce la proteína, que es la que produce la célula, órganos y organismos. Y ese es el camino que te dicen. Por eso, si te hacen una muestra de ADN y te dicen, tu ADN tiene tales genes, te dicen, tú estás jodido. Este es el esquema de por qué estás jodido. Porque lo que dice este señor es lo que dice. Y ahí eso se le llama el determinismo genético, y tal cual se le llama. A este se le llama dogma central, la teoría del dogma central. Dogma central porque dice que la información del núcleo de la célula es la que determina los genes. Pero resulta que esto y otras investigaciones desmienten radicalmente eso, que es la llamada, y es lo que da origen a la llamada epigenética. ¿Qué significa epi? Como epidermis. ¿Qué es la epidermis? La piel que está sobre la otra piel, ¿no? Entonces, epigenética es sobre la genética. ¿Qué significa eso? Que descubrieron que aquí hay algo, y de ahí viene como toda una investigación alucinante, que es la llamada membrana, que se dedica a producir una serie de proteínas que su función es captar frecuencias electromagnéticas. Y entonces, si cambia la frecuencia electromagnética, estas membranitas, estas proteínas cambian la señal que mandan adentro al ADN, y el ADN resulta que puede desactivar o activar genes. Y esto explica por qué unas personas, por ejemplo, luego se demuestra en una investigación con gemelos, dos gemelos que se les sigue la vida, genes idénticos, los gemelos son genes idénticos, pero uno activa son unos genes y otro activa otros genes dependiendo su vida. Entonces esto hace darnos cuenta que lo realmente importante no es solamente, porque sí es muy importante la información del ADN, pero que también hay un proceso de regreso proveniente del entorno, que realmente es incluso mucho más importante, porque las proteínas o los genes solo reaccionan, o esa es otra investigación, solo el 2% de lo que se observa es químico, es decir, es observable de las reacciones de los genes, el 98% es electromagnético. Y lo podemos ver ya muy sencillito. ¿Quién se ha hecho una resonancia magnética, por ejemplo? ¿O ha visto ¿Qué es una resonancia magnética? Es un aparato, a través de los famosos positrones, que lo que mide es la frecuencia de luz de tus células. Ustedes dicen, estas células tienen una luz normal, estas irradian mucho, y estas, cuando irradian mucho, se ve blanquecino, es como cosas como esclerosis múltiple y cosas así, donde las células están trabajando como locas, o cuando está oscuro y esas células no brillan, están oscuras, tienes un tumor, eso es cáncer. Porque no, ¿qué es una célula de cáncer? Una célula de cáncer básicamente su definición es, nosotros somos un órgano, yo soy la célula de cáncer. Estoy aquí, pero no estoy aquí. Se desconecta comunicacionalmente, por eso se pone oscura. Las células se comunican por luz y sonido. Así exactamente igual que ustedes y que yo. ¿Qué es lo que demuestra la epigenética? La genética tradicional, que surge todavía de esta visión de la materia, cree que los genes son como robots, que las células son como robots tontos que nomás hacen funciones así de los que les programan. No, resulta que las células son seres vivos, que hacen exactamente lo mismo que tú y que yo. Observan el entorno, se comunican con otras células y toman las mejores decisiones para continuar la vida del sistema. Y el que coordina todo ese proceso de comunicación es precisamente el cerebro. Entonces, vamos entendiendo esto. Simplemente por poner un pisito, hay así de cosas. Por eso pongo esta diapositiva de información alucinante. Que, de hecho, aquí saliendo la pasamos días y días y días y días y días hablando. Lo único que surge son las cosas de las que seguir compartiendo. Porque es básicamente de lo mismo que hablamos. ¿Cómo podemos vivir mejor? Digo, al final se puede. ¿Quién soy yo? Y sabiendo quién soy yo, puedo saber quiénes son los demás. Entonces, de ahí se dan muchos temas. Por otro lado, la ciencia, que es la forma que hemos decidido en Salem de responder estas preguntas, nos tiene información alucinante, de verdad alucinante. Esto que les acabo de explicar, realmente, insisto,
Esta conferencia, por eso la grabamos, va a estar subida en internet. Si la que no alcanzaron a montar las referencias, no pasa nada, busquen lo que estoy diciendo y comprueben ustedes incluso. Si estoy bloqueando, no estoy bloqueando, vean si los cursos hicieron lo que digo, no lo que digo. Esas son conferencias de difusión. Acá no puedo dar todas las referencias que a veces uno le gustaría. El punto es que es verdad, no se difunde, se nos enseñan mentiras todavía en las escuelas, no se nos enseña realmente lo importante. ¿Alguien manda a sus hijos a la escuela? ¿Para qué los manda? Para aprender. ¿Para aprender qué? ¿Y para qué? Pues lo mismo, sí, para aprender. Pero por ejemplo, te quedas en la calle, no vas a la escuela y aprendes. Te quedas en casa, y, o sea, no vas a la escuela a aprender. Eso es la vida, mis amores. Entonces, no van a sus hijos a aprender. ¿Aprender qué específicamente? Eso es lo que varía. Dependiendo de dónde estés, aprendes distintas cosas. ¿Qué les enseñan en la escuela? ¿Saben lo que les enseñan a sus hijos? ¿Qué les enseñan y para qué les enseñan? ¿En serio? Pregunto. Para seguir sometidos, ¿no? Dormidos, controlar. Bueno, ya, así de simple, ya lograron todo el resto de las cosas que iban a decir. Sí, les enseñan, pues digo, si ven los contenidos, les enseñan a todo menos a conocerse, a aprender a relacionarse adecuadamente con los otros y desde ya tomar buenas decisiones en su vida. No te enseñan a eso, te enseñan fechas de guerras, te enseñan a memorizar toneladas de cosas absurdas. Te enteras que cada vez menos y menos les dejan tiempo libre a los enanos y es lo único que necesitan para aprender. Se los quitan. O sea, es terrible, cada vez más tarea en vacaciones. Ahora digo, de repente me enteré que empezaban a hacer eso. Creo que en mi tiempo lo intentaban hacer, pero no funcionaba todavía. Eso no lo hacíamos. Pero ahora ya creo que es mega obligatorio y lo hacen. ¿Por qué es esto? ¿Para qué? Y uno lo hace, ¿no? A ver, deja de soñar, niño. Vamos a la escuela para que te den armas para la vida, para que luches y salgas adelante, para que seas alguien. Porque no eres nadie. Bueno, no nos damos cuenta de lo que no decimos cuando decimos algo. Yo solo completo la frase, porque si te digo, para que seas alguien, lo implícito es que no eres nadie. Y el cerebro entiende todo. Pues bien, como eso sucede, necesitamos espacios alternativos como este, como saben, donde podamos transmitir información que tenga que ver con esto, con este sentido. Y aquí vienen, y es el tío alucinante, que vienen niños, que han venido niños a nuestros seminarios. ¡Wow! Que nos dicen esto, ¿por qué no enseñan esto en la escuela, no? Porque la escuela es terrible. Y, bueno, estamos cambiando. Estamos en una época de muchos cambios. Aprovecho entonces para presentar y hacer una pausa. Me regalaría una taza de café. Sí, una taza de café. Y está bien bueno. Oye, lo veo por ahí. Pues bien, de alguna manera, lo que ha articulado mucho lo que hacemos aquí es las investigaciones del Dr. Hammer. Trataré de resumir un poquito de quién es este hombre más como para presentarlo y ver las contribuciones que ha hecho Hammer y de lo que a partir de ahí se derivan. Porque obviamente, como todo científico, Hammer hace muchos aportes y tiene limitantes. Eso es parte del quehacer científico, continuar el legado de lo que nos han dado estos maestros. Bueno, ¿quién es el Dr. Hammer? Es este señor. Puse algunas cosas de las que ha estudiado, me faltaron algunas más. Es un hombre, es un médico, que de hecho es una de las pocas personas que ha dirigido al mismo tiempo 3 departamentos universitarios en Múnich, Alemania. Estamos hablando de los 70s, finales de los 70s. Es una persona que tiene una cualidad, no es un médico alternativo, eso quiero dejarlo claro, es la cosa más clásica que se pueda imaginar. Dirige un departamento de oncología y él se dedica a hacer radiaciones, a medir tumores, a hacer quimioterapias, esa es su investigación, o sea, porque viene formado en la escuela clásica, pero tiene una cualidad, como pueden ver ahí, tiene una formación pluridisciplinar, también tiene estudios en medicina interna, tiene estudios en psiquiatría, tiene estudios en neurología, tiene estudios en radiología, hasta en física y teología, o sea, es una persona que realmente no puede parar de estudiar al parecer, pero al contrario de la corriente tradicional de la medicina clásica, que es la hiperespecialización, Hammer le dio un toque pluridisciplinar, o sea, tenía de alguna manera esta cualidad, lo que le valió este reconocimiento de dirigir distintos departamentos, y bueno, corren los 70s, finales de los 70s, específicamente el 78, y sucede algo que le cambia la vida. Y que creo que es importante entender un poco de la relación de la persona para entender el porqué de la investigación. Y por qué surge lo que surge.
Este hombre que ven acá abajo, Víctor Emanuel de Saboya, acá es la edad en que realmente lo meten a la cárcel un tiempo, pero en el 78 y durante muchos años quedó totalmente impune. Está arriba Dir, que es el hijo de Hammer, el hijo mayor de Hammer, vacacionando en la isla de Córcega, en Italia, y este hombre se está dando de balazos con unos mafiosos. Él es un descendiente de la realeza, el hijo del rey, el hijo no sé qué. Y el punto es que, dándose de balazos con otros mafiosos como él, le da un balazo que lo mantiene 6 meses en agonía, una agonía de las cuales obviamente su padre y su madre sí estaban acompañándole, y acaba muriendo 6 meses después. Queda consciente pero inmóvil, o sea, mi compa salía, veía el mundo, podía comunicarse moviendo los párpados, duró 6 meses así. Imagínense este hombre con todo lo que sabe de medicina, etcétera, 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 lo que hace y lo que puede vivir 6 meses de esta situación. No sé si me explico por qué lo importante de la biología, de ser médico, de saber tanto y de haberte dado cuenta del obsoleto de la medicina cuando realmente alguien la necesita. O sea, no lo vive el médico hasta que lo vive como persona. ¿No? Eso es realmente algo terrible. Platica Fernando Callejón, un médico argentino, una anécdota que tiene que ver con esto de la formación de los médicos. Dice que cuando estaba estudiando medicina, llegó a un hospital, estaba con unos compañeros auscultando a una persona. Estaba un muchacho, 20 y tantos años, joven, atlético, que le estaban revisando los pulmones, porque tenía un problema pulmonar, estaban aprovechando, entonces se va. En ese momento que los avisados le hablan para darle la respuesta a su diagnóstico, y luego regresa llorando porque le dan un diagnóstico de cáncer. Entonces los alumnos que lo estaban revisando lo seguían tocando y decían, de repente yo de estar escuchando en un instante el silbido extraño que quería identificar qué era como estudiante, de repente me topé con un ruido extraño que interfería en mi investigación. Estaba llorando. Yo no tenía herramientas para tratar con eso. Yo necesitaba, y de hecho dice, me estaba pellizcando entre otros alumnos que lo que hacían era hundir más el estetoscopio para poder escuchar mejor el silbido, porque el cabrón este estaba haciendo ruido y no lo dejaba hacer super bien, porque se iba a morir. Entonces quería verlos en ese momento. Entonces tuvo un shock este doctor ahí, al darse cuenta de eso. A los médicos no se les forma para tratar seres humanos. Volvemos al esquema de hace un instante, son las materias, cuerpos, son átomos. 3 a 6 meses de vida. Pero no, para él estudió 12 años para poder decirte eso. Y a ti de qué te sirve. No sé si me explico. Bueno, de alguna manera Hammer se enfrenta con esto sabiendo todo lo que sabía, dirigiendo 3 departamentos universitarios, y entonces si tiene la cabeza de Hammer, tiene las herramientas de Hammer, que dirigir un departamento en un hospital universitario, siendo médico, básicamente dice el doctor Moriano, es ser San Dios. Porque puede hacer lo que le dé su gana, tiene gente que trabaja con él, que puede hacer, lo que quiere a nivel de investigación, tiene equipos, está en Alemania. Entonces, bueno, este médico clásico, que aparte de ser clásico, cuadrado, era alemán. No sé si me explico también esa cualidad de cómo piensan los alemanes. Esta cabeza, más el shock de haber perdido a su único hijo, imagínense, tiene la cabeza de Hammer. Está en el hospital investigando. ¿Quiere regresar a su casa al vacío y a la ausencia de su hijo favorito? No. ¿Qué quieren hacer? Saber qué sentido tiene. De hecho, Hammer tiene toda una serie de visiones donde Dirk le dice que eso tiene un sentido, que no se ponga triste, que tiene que investigar, que venga algo muy importante. Y eso lo escribe en su Nuevo Testamento de la Medicina. Que de alguna manera el que le inspire, y por eso usa de alguna manera sus nombres y esta experiencia como fruto de su investigación. Pero ¿qué se encuentra el doctor Hammer? ¿Qué empieza a hacer? Primer paso, investiga una variable que no tomaban en cuenta, de la que les hablaba hace un instante. Esta variable es la siguiente. Señora, señor, ¿qué vivió antes? Platíqueme si tuvo alguna experiencia impactante previa al diagnóstico. Lo que sea, hace mucho tiempo, hace poco, algo constante, alguna situación difícil con algún hijo. Es decir, lo trató como un ser humano, pero científicamente, y empezó a clasificar esta información. Y Hammer se empieza a dar cuenta de algo. Para empezar, número 1, el 100% de las personas tenían cáncer. Pero ¿cómo llegó a esta investigación? Porque él, 6 meses después de la muerte de su hijo, más o menos, desarrolla un cáncer de testículo. Y su esposa, cáncer de seno, al mismo tiempo.
dos personas, ella también era oncóloga, que sabían perfectamente que eran avanzadas, que no tienen ningún antecedente genético, que no tienen ningún antecedente, sí, que no tienen ninguna idea, ellos como oncólogos, de por qué se les detonó el cáncer. Ambos al mismo tiempo, después del evento más importante o más impactante, perdón, que le puede suceder quizá a alguien en su vida. Ni siquiera quiero pensar lo que se debe sentir esto. Que veas a tu hijo que se va a vacacionar y un cabrón lo mate y que aparte quede impune porque es hijo del rey. O sea, no sé si me explico, porque eso fue lo que sucedió. Entonces, después de este impacto, Hammer desarrolla un cáncer de testículo, un cáncer de seno, y eso le lleva a investigar precisamente esto que ya sabe la gente, que sabemos todos, que el cuerpo y las emociones y el cerebro y la mente son la misma cosa, que no estamos en pedazos, que aunque en el hospital nos tengan en pedazos, y si te duele el hígado, te mandan con el hepatólogo, y si te duele el riñón, con el nefrólogo, y que esos compas no se junten, aunque el riñón y el hígado estén juntitos y trabajen, y si quitas uno al otro no funciona, que médicamente los pensamos como separados, y ahí llegamos a una hiperespecialización terrible. Hay gente que solo conoce un pedacito de un órgano, y para de contar, si te sales de ese pedacito de órgano ya no te va a decir nada, te va a mandar con otro especialista, en otro pedacito del mismo órgano. Pues Hammer empieza a cambiar el sistema, empieza a vincular el aspecto emocional a partir de su propia experiencia. Él se somete a los tratamientos tradicionales, obviamente, o sea, de entrada va y se mete quimioterapia, radioterapia, se hace una cirugía, se quita el tumor, el testículo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la experiencia le permite hacer otro tipo de investigación. Entonces, ¿qué hace Hammer? Se da cuenta que todas las personas, pero ya no es de alguna manera simplemente una intuición que tenemos todos, de, ay, me pongo nervioso porque, así decimos, ¿no? Porque mañana voy a tener una entrevista de trabajo y me la pasé toda la noche con diarrea, ¿no? O sea, yo relaciono, porque no me puse nervioso ya, me puse nervioso el día que tenía la entrevista de trabajo, y me la pasé yendo al baño, un síntoma físico. Pero ese día no digo, es que haber sido los tacos de anoche, no, porque ni se ven tacos anoche, se ven en la casa lo mismo que se ven todos los días, que nunca me hace daño. Entonces, yo sé que mi estado emocional afecta el cuerpo. De alguna manera eso se sabe de sentido común. O las abuelas decían, por ejemplo, esto a nivel transgeneracional o de herencias genéticas, como un tío que tengo, que nació con un brazo un poco más pequeño, había nacido con el brazo más pequeño porque ella tuvo un susto terrible cuando estaba embarazada de él. Y este impacto emocional tuvo una consecuencia física. Es decir, esto lo sabe todo el mundo. La diferencia es que Hammer está formado en medicina clásica, y él busca una respuesta científica, y por eso es algo que me interesa mucho que conozcamos aquí. Porque lo que hace Hammer es aportar pruebas científicas que conectan las emociones con el cuerpo. Bueno, ¿y cómo hace esto? Como decía, paso 1, investiga y se da cuenta que todas las personas con cáncer. Hammer hace su investigación con cáncer porque él tiene cáncer, y luego la deriva a enfermedades que él llama oncoequivalentes, es decir, parecidas al cáncer, como no sé, asma o como diabetes, o enfermedades que llamamos psiquiátricas como la esquizofrenia, la psicosis, etc. Pero de entrada su primera investigación la hace con cáncer, para no generar la idea de que esto solo aplica al cáncer, esto aplica a cualquier enfermedad, hasta la gripa, las mismas leyes. ¿Qué es lo que se da cuenta Hammer? Paso 1, precisamente, que todas las personas que tienen cáncer tienen una experiencia previa conflictiva. Pero bueno, entonces, al seguir profundizando se da cuenta de otra cosa. ¿Qué empieza a hacer? Clasificar. ¿Cómo clasificas? A ver, vamos a hacer una investigación más profunda en todos los pacientes con el mismo cáncer y ver si hay una experiencia común, porque eso es la ciencia. La ciencia es lo que busca. ¿Cuál es la ciencia de la justicia? Hay montones de actos de justicia diferentes entre ellos, pero debe haber algo en común entre todos ellos, la justicia. Eso es la ciencia de la justicia. Entonces, igual pasa, eso es el funcionamiento de la ciencia. ¿Qué es todos los elementos en común en todos los casos? Y se encuentra, y se empieza a encontrar un patrón, pero así. Todas las personas que tienen el mismo síntoma tuvieron una experiencia similar. No la misma experiencia, no la misma situación, sino que vivida de la misma manera. ¿Qué significa esto? Reúnen, por ejemplo, ustedes aquí me reunirían si tienen un cáncer de testículo, o sea, gente con cáncer de testículo o con cáncer de ovario, por ejemplo, y les preguntan, ¿qué experiencia tuvieron? Y todos, y todas,
tenían un conflicto como Hammer de haber perdido algo muy valioso en su vida, algo muy amado y muy cercano. Algunos habían perdido la empresa, algunos habían perdido la herencia, algunos un hijo, algunos al padre, algunos al hermano. En situaciones distintas entre ellas, a nivel de lo que es la experiencia y los personajes, pero la misma interpretación, perdí algo muy valioso. Todos los que tienen esa experiencia, ¡paz! Todos tienen un cáncer de testículo o un cáncer de ovario. Junta, por ejemplo, a todos los que tienen un cáncer de seno y adivinen con quién tienen conflicto todas las mujeres con cáncer de seno. Con sus críos. Todas narraban experiencias distintas. Una se le fue el hijo de la casa, una se casó con no sé quién no quería, infinitos conflictos con los hijos, pero todos un matiz. Todas las mujeres con cáncer de seno tienen conflictos con los críos o con su pareja. ¿Con su qué? Pareja. Todas, toditas, todas. No tenían conflictos con mamá, no, todas, el mismo patrón. Lo voy explicando. Y empieza a generar todo un mapa Hammer. ¿Y qué es lo que se encuentra? ¿Qué decíamos que era el cerebro? Aquí me quiero regresar un poquito para poder apuntar lo que sigue. ¿Qué dijimos que era el cerebro? ¿A qué se dedica el cerebro? A traer información del entorno y comunicársela a cada una de mis células. ¿Qué es la comunicación? Por ejemplo, si tuviéramos, imaginemos que este es un aparato celular. ¿Qué es comunicar? ¿Qué proceso implica la comunicación? Que yo aquí recibo una señal que se convierte en voz y que mi voz se convierte en una señal, ¿cierto? ¿Qué implica este proceso? Bueno, se le llama codificación y decodificación. Mi voz, que es una forma de comunicarnos, que hay otras, ¿no? Hay otras, la voz es una. Esa forma se decodifica y se transforma en una frecuencia que se transmite en una onda hertziana, se transforma en ceros y unos. Esos ceros y unos son emitidos al llamado campo, ¿no? Al campo de información y energía, que es el que permite esta comunicación, y llega a otro aparato con las mismas cualidades, que esté en la misma frecuencia, eso que llamamos número celular. Entonces, cuando le marcas a alguien, le pones en la misma frecuencia que hace. Y esa frecuencia llega aquí en ceros y unos, en impulsos electromagnéticos, y se convierte, este aparatito lo único que hace es convertirlo en sonido otra vez, en voz. Y así sucesivamente. ¿Qué implica esto? Un proceso de lo que llamamos codificación y decodificación. Un buen celular es un buen decodificador, el que conoce este código y lo sabe administrar. Bueno, si entendemos esto, entonces entendemos que el cerebro tiene que ver con comunicación. Lo que encuentra Hammer, y eso lo quiero dejar aquí asentado, así como para mí lo que implica Hammer, hay muchas lecturas de Hammer, hay muchísimas corrientes de Hammer, muchas interpretaciones, hay gente que lo ve como una técnica, hay gente que lo ve como un método o que lo ha querido convertir en un método, pero esto, permítame, la ciencia no hace métodos, sobre todo en la naturaleza. Amor, ¿eres el mismo de ayer? ¿El día es el mismo de ayer? ¿Las lluvias son las mismas del año? ¿O el sol, el calor es el mismo del año pasado? No, se parece, hay ciclos. El ciclo significa que algo se repite, pero algo cambia, siempre. Entonces, así funcionan las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza tienen que ser capaces de explicar algo que está cambiando constantemente. El método es exactamente todo lo contrario a eso. Un método son pasos para obtener siempre el mismo resultado. Eso no aplica. Entonces, digo, ya que les hacen estas interpretaciones, incluso el mismo Hammer intentando hacer una nueva medicina germánica un poco cayó en eso, no tanto como otras corrientes. Pero bueno, el punto es que lo que encuentra Hammer tiene que ver con el cerebro y este proceso, entonces, lo que implica es que encuentra el código de lectura. Hammer nos permite decodificar la manera en que el cerebro percibe los conflictos. Y esto es porque es importante. Bueno, Hammer se da cuenta de esto. ¿Qué es esto que tengo aquí? La memoria de la llamada evolución, la memoria filogenética. Hammer se da cuenta que aquí está la respuesta de todo. Porque una persona que tiene una pérdida, como Hammer, hace un conflicto en testículo. La pregunta desde esta perspectiva es, ¿cuál es la función del testículo? ¿Cuál es la función del testículo? ¿Cuál es la función del ovario? Pregunta. Procrear, ¿vale? La reproducción, ¿no? La reproducción de que, bueno, ¿cuándo actúa, por ejemplo, un ovario en conflicto? Ejemplo clásico, el
El león lo primero que hace cuando se queda con el territorio de otro león es matar a los críos. ¿Para qué? Para que la hembra haga un shock, haga un tumor de ovario, un crecimiento excesivo de ovario, porque este shock va a hacer que el ovario actúe ¿para qué? Para sustituir al hijo o a la cría que acaba de perder. Es un proceso automático, por eso el león lo mata, para que la hembra automáticamente entre en celo. El hecho de que el ovario crezca aumenta la producción de progesterona, de estrógenos, de estas hormonas que hacen que la hembra entre en celo, y entra en celo automáticamente, entonces puede copular con el macho, porque una hembra leona que está criando no puede copular con el macho. Y si el macho no copula, será muy el rey de la selva, pero no gobierna nada, porque las leonas son ultra mamíferas. Entonces, ¿qué significa esto? Que las que rifan son las mujeres. Que en todos los mamíferos, para que el macho alfa sea el macho alfa, tiene que copular con la hembra alfa. Si no hace esto, pues para hacer esto tiene que matar a las crías. Así de fuerte es la vida de las selvas, por eso nos cuesta un poco de trabajo entenderlos así. Pues resulta que lo que se da cuenta Javier es que aplica lo mismito en los seres humanos, aunque en los últimos 5.000 años hayamos construido una cultura, incluso una ciencia que nos ha hecho creer que somos muy, muy superiores a los animales. Pues resulta que a nivel de conflictos biológicos somos exactamente igual. Respondemos con la misma lógica. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro cuerpo y nuestro cerebro no solo es algo que está aquí, es la memoria de millones de años de evolución. Lo que estamos viviendo nosotros es producto de una evolución de millones de años, donde pasamos de ser un organismo unicelular simple a un organismo hipercomplejo de 53 millones de células. Dicen los que cuentan más o menos 4.000, 4.500 millones de años. Ese es el proceso que está. ¿Qué implica esto? ¿Qué significa la función hacia el órgano? Por ejemplo, tenemos un órgano llamado riñón. ¿Cuál es la función del riñón? Gestionar líquidos, agua. ¿Los peces tienen riñón? No. ¿Por qué? Y de hecho ni sangre. Ustedes abren un pez y no se les sangre. ¿Por qué? Porque no lo necesitan. Ellos viven en el agua. La función del riñón es que tú tengas agua en tu cuerpo. ¿Cuándo surge el riñón? Cuando tuvimos que salir del agua. En ese proceso de aprendizaje, en ese proceso de evolución, surge un órgano nuevo cuya función es permitirnos vivir fuera del agua. Y así cada uno de los órganos ha ido creándose en función de resolver una necesidad para seguir vivos. ¿Qué significa esto? Decimos que todo cambia. Desde que la vida es vida, todo está cambiando. ¿Qué significa? Que si todo está cambiando, nosotros tenemos que estar cambiando. ¿Qué significa que cambie? Que hoy genera respuestas, estás adaptado a este entorno, pero las respuestas de hoy y mañana no te sirven, porque el entorno cambia, hay más oxígeno, hay menos oxígeno, hay más agua, hay menos agua, y eso te implica, o que te adaptas a eso, o qué, o que te mueres. Y entonces este proceso de adaptación, que llamamos evolución, es realmente un proceso de aprendizaje. Hay cambios, que todo el tiempo hay cambios, y por eso se explica lo que llamamos ADN o memoria filogenética. Todo lo que vas aprendiendo no lo desechan, no somos más que esta primer célula. ¿Por qué? Porque esta sigue aquí en nuestro intestino delgado, en esta forma de ameba anaeróbica que sigue siendo fundamental para la asimilación de los nutrientes. Esto no desaparece y eso lo vemos en nuestro cerebro. Tenemos el cerebro más primitivo. ¿Qué significa el cerebro famoso reptiliano? Que tienes la memoria y tienes un cerebro idéntico al de ellos. ¿Qué significa el cerebro? ¿Qué dijimos que era el cerebro? Células, ¿no? Neuronas. Bueno, si te hago una muestra de tu tronco encefálico y se lo dio a un señor que analiza en el microscopio y le hago una muestra del tronco encefálico a un pez y le digo, adivina cuál es un pez y cuál es un ser humano, ¿podría hacerlo? No, son idénticas las células. La única diferencia es que su tronco es mucho más grande porque regula muchos más órganos. Nada más. ¿Me explico con esto? Entonces la evolución es un proceso donde vamos como acumulando información. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la función del cerebro? Entonces, mantenernos vivos. El cerebro es el proceso de inteligencia que se está manifestando, donde cada instante tiene que estar analizando el entorno, y si algo cambia, ¿qué tiene que hacer? Dijimos, adaptar el cuerpo. El primer pez salió fuera del agua, ¿y qué le pasó? Bueno, se murió. Pero como ya sabemos, el ADN es un cuerpo electromagnético que se sigue transmitiendo. Entonces toda la experiencia de este queda codificada en su ADN como un conflicto biológico no resuelto, y generaciones después
puede permitirse que un ser vivo viva fuera de agua. A este ser que tuvo que implicar el desarrollo de células nuevas, inventó células. ¿Quién hizo esto? El cerebro. ¿Cómo? Bueno, todo lo que ya tiene acumulado de este periodo lo utilizó para inventar algo nuevo, una célula nueva, los alveolos pulmonares, porque ahora necesitamos respirar del oxígeno, las células del riñón, porque ahora necesitamos tener agua fuera del agua, y el agua se tiene que estar moviendo, las células de una dermis que permita contener esa agua sin que se evapore, etcétera, etcétera, etcétera. Este proceso de aprendizaje implicó células nuevas, por lo tanto, y como ya lo sabe la medicina clásica, cada parte del cerebro controla una parte del cuerpo, ¿cierto? Cierto. Entonces, si hay órganos nuevos, tiene que haber una parte del cerebro nueva. Y esa parte del cerebro va a estar activa ¿cuándo? Siempre. ¿Descansa en algún momento nuestro cerebro? No. Me decía un chico en un taller, ¿y cuando duermes? No, cuando duermes no trabaja más. Porque tiene que restaurar todo el proceso de información y toda la basura que echamos durante el día. Sí trabaja. Entonces, me voy explicando qué es lo que me encontrando Hammer. De entrada encuentra esto. Y toda esta teoría que les estoy diciendo. Pero adivinen qué, hasta aquí sigue sin ser científico. ¿Por qué? Porque está basada en historia clínica, en que yo te pregunte y tú me cuentes lo que viviste. Y yo lo apunte en un papel y luego diga que eso coincide con lo que dijo el otro. Entonces tiene que venir alguien, volver a preguntarle a este y a ver si le dice lo mismo. Y entonces, como no le va a decir lo mismo, esto ya no es científico. La ciencia lo considera, sobre todo la ciencia clásica, lo considera subjetivo. Entonces, pero ya encontró algo, una relación entre los conflictos orgánicos y los conflictos psíquicos. Se da cuenta que las experiencias de las personas pueden tener una consecuencia orgánica. ¿Por qué? ¿Y eso a dónde creen que se va a buscar? Ya estuve hablando y hablando y hablando de esta persona, o de este ser, el cerebro. El cerebro, producto de la evolución de millones de años, todo el tiempo, imagínense, para poner un dato, cada segundo nuestro cerebro procesa 52 millones de operaciones. Cada segundo. Nosotros somos conscientes de 64. ¿Y eso qué significa? Que está procesando toneladas de datos para poder construir lo que es el cuerpo. ¿Cuál es la función del cerebro? Mantenernos vivos, buscar situaciones conflictivas y actuar. Entonces, ¿qué es lo que, ¿a dónde se va Hammer? Obviamente se va al cerebro. Todo esto es justo todo lo que puedo compartir. El cerebro es un decodificador, pero el cerebro decodifica información con una lógica muy precisa, la de la memoria de la vida. No conoce otra forma. El cerebro solo ve el mundo a través de dos procesos. O ve conflictos o ve posibilidades de crear algo nuevo. Y no puede hacer otra cosa. Y veanlo ustedes. Si están a gusto, crean. Es lo que uno le da gana. O tener una buena conversación, o leer un libro y tener un buen viaje. Si me explico, de alguna manera lo que nos ha sucedido por la creación. Antes, cuando no teníamos tele y cuando no teníamos más que pensar por nosotros mismos, lo que nos daba era por hacer arte. Y rayar algo. Y tú, ¿verdad? Estás platicando con alguien, estás esperando y luego empiezas a rayar la tierra. Tampoco no les pasa este tipo de cosas, porque es como incluso cuando estás tranquilo y relajado, tu cerebro tiende a crear porque tiene que hacer algo. No puede estar así. ¿No? Bueno. Y la otra forma que ve el mundo es a través de conflictos. Si todo está bien, creas. Pero si no, hay que resolver un conflicto. ¿Alguna vez han tenido hambre? Sí. Cuando tienen hambre, imagínense, pero hambre, de 1 o 2 días. Así que, si no la han tenido, imagínense 2 días sin comer. ¿Qué piensan? ¿Pueden pensar en otra cosa? No se puede. El cerebro, cuando tiene un conflicto, ya no puede crear, no puede decir, a ver, dejo de tener hambre y me pongo a hacer la pinturita aquí. Y les salen corriendo a buscar comida, es biológico. Si alguien te amenaza de muerte, no puedes darte un relax y tal, ¿no? Tienes que huir o matarlo. No puedes pensar en otra jodida cosa. Entonces, son las únicas 2 funciones que conoce el cerebro. ¿Qué significa esto? Que cuando percibe un conflicto, actúa en función de la memoria que conoce. Y esa es la parte interesantísima de lo que encuentra Hammer. ¿Qué es lo que encuentra Hammer?
que cuando una persona vive un conflicto y él no es capaz de responder ante esa situación adecuadamente, ¿quién responde ante esa situación adecuadamente? El cerebro. Pero el cerebro, ¿dónde se comunica? A los órganos. Entonces, ¿dónde da la respuesta? En los órganos. Entonces tú vives un conflicto de pérdida de un hijo que tiene 19 años y no lo puedes superar porque no lo puedes superar, y tu cuerpo responde ¿dónde? Pues donde sabe sustituir hijos, donde sabe sustituir aquello que es valioso para ti, porque biológicamente para el cerebro no hay empresas, no hay herencias, eso no existe. Lo único que puedes valorar, que tú viste crecer o esperas ver algo a cambio, es un crío. ¿Sí o no? Entonces tu cerebro interpreta esa situación de pérdida como la pérdida biológica de un crío y te da la respuesta en el órgano adecuado. Y adivinen qué, Hammer se va al órgano que es el cerebro y empieza a investigar y da con la prueba científica. ¿Ven esta manchita que está aquí? Esto los radiólogos o los imaginólogos le llaman artefacto de revelado. ¿Qué es un artefacto de revelador? Un artefacto es algo que aparece en tu radiografía, en tu tomografía, que se supone que no debería estar ahí, pero está. Es como la medallita, la varillita del brasier, este tipo de cosas que a veces aparecen ahí en la radiografía, porque no te la quitas y tal, pero nadie dice, ay, esta mujer tiene una cadenita metida en el tórax. No, dicen, es un artefacto, es algo que no debería estar ahí, pero está. Bueno, también se cree que hay artefactos producidos por las mismas máquinas, como que los lentes tuvieran fallas y de repente aparecen estas cosas. Y hasta la fecha así se considera. Pero Hammer se empieza a dar cuenta que hay un patrón, que a las personas les aparece, las que tienen el mismo síntoma, esta cosita siempre en el mismo lugar. Es decir, si tiene 20 pacientes con cáncer de hígado, a los 20 con cáncer de hígado les aparece esta cosita en el mismo lugar. Si tiene 20 pacientes con cáncer de riñón, les aparece esta cosita a los 20 en el mismo lugar, pero distinto al que les apareció en el del hígado. Y adivinen qué hizo el señor Hammer. Como verán ahí, un mapa donde pudo relacionar cada parte del cerebro con cada parte del cuerpo. Pero antes que nada detengámonos en qué carajos es esto. Porque es la prueba científica. ¿Qué es eso? ¿Qué es una tomografía axial computarizada? Lo decimos en un instante, funciona muy similar a las resonancias magnéticas. ¿Qué sería así? Si tú tiras una piedra al agua, así, la ves desde arriba, ¿cómo se ve? Si tú ves un cortocircuito y eres capaz de percibir, ¿cómo se ve? Se ven ondas, le dijimos la energía se mueve de esa manera. ¿Qué carajos es entonces esto? Ondas. Hammer encuentra la huella material que busca la ciencia del impacto de un conflicto psíquico, es decir, demuestra que la psique es energía. Ese es el 98% que no se ve en el jodido microscopio, pero se puede ver en una resonancia magnética. Es una ruptura del campo glial. ¿Qué es la glia? Tenemos, dijimos, dos células distintas en el cerebro: la glia y la neurona. Y en medio está lo que llaman la sinapsis. ¿Qué es esto? La sinapsis, como dijimos, la comunicación neurológica es un 2% química y un 98% electricidad. Eso es el cerebro, lo sabemos. Adivinen qué es lo que provee la glia. Todo lo necesario para la sinapsis. Es decir, provee una serie de elementos que sintetizan los neuroquímicos, permiten el transporte de los neurotransmisores, pero también provee que el campo electromagnético. Entonces, cuando uno tiene un conflicto, ¡pum!, a nivel psíquico, este genera una ruptura del campo electromagnético del cerebro que, dependiendo la forma, o como dice el matiz o el colorido, ¿qué es el matiz? La manera específica en que la persona ve la situación. Puede ser la mismita situación a distintas personas. De aquí 4 nos quedamos sin trabajo. Uno dice, mierda, ¿con qué voy a pagar la tarjeta, la hipoteca? Nada, me voy a quedar sin nada. Este se le jode el hígado, porque este tiene un miedo a perderlo todo, como si estuviera muriendo de hambre, como si fuera
un ser que tiene miedo a morir y empieza a hacer una reserva hepática. El hígado hace reserva. Cuando tienes hambre, cuando no comes, como estos nenes africanos que nos toman la clásica foto cliché que nos mandan, porque están barrigoncitos, es un gran hígado. El hígado actúa cuando tienes hambre y este le hace un cáncer de hígado. Otro que era el jefe y que siente que pierde, pues era el jefe y se sentía como que, como el león en su territorio, y ¿no? Así, ¿no? Así se sentía este hombre. ¿Este qué hace? Este perdió su territorio. O ese es un cáncer de vejiga, porque ¿cuál es la función de la vejiga? ¿Cuál es la función de la vejiga? Guardar la orina. ¿Para qué? Para no orinar los pantalones. Porque la naturaleza sabía que íbamos a tener pantalones, íbamos a querer traerlos sequecitos. No, ¿cuál es la función de la vejiga? Porque los perritos también tienen vejiga y no tienen pantalones. Bueno, algunos. Ya hay cada cosa, pero bueno, regularmente no los tienen. Para marcar el territorio. Lo utilizas para marcar el territorio, para cuando te entran y te lo invaden, sacas al enemigo y vas y meas con la adrenalina para que digan, aquí rifo yo. El otro güey diga, ay güey, qué fuerte. Literalmente, esa es la función de. Entonces, hace conflicto ahí, o en corazón, dependiendo. ¿La cistitis, eso también puede ser? Sí, por ejemplo, pero son conflictos más chiquitos. Hay de conflictos, y esa es la otra cosa muy importante aquí, la intensidad, que ahora se puede preguntar. La diferencia entre un cáncer o una infección chiquita, podríamos ir por llamar infección a la cistitis, o entre una gastritis y un cáncer de estómago es la intensidad, pero es el mismo matiz del conflicto, es una pérdida de territorio. Pues no es lo mismo que pierdas esto que le daba sentido a toda tu vida, a este trabajo de 30 años, no sé qué, a la niña que tiene 15 y su mamá no le deja hacer nada, que se le mete en sus cajones, que le lee sus diarios y que siente invadido su territorio. Estás en una cistitis, aquí hace un cáncer de vejiga. Es el mismo conflicto, invasión de territorio. Alguien se me metió en el territorio, y tengo que recuperarlo. No sé si me voy explicando. Otra persona hace el conflicto y dice, esto es una mierda, son chingaderas, voy a luchar y a demandar. Esto lo hace el colon. ¿Cuál es la función del colon? Contener y desechar mierda. Y si yo tengo un proceso, un conflicto que yo lo digo como que esto es una mierda, voy a tener un conflicto. Yo lo mismo. ¿Cuál es la diferencia entre un cáncer de colon y una colitis? La intensidad. Pero te la vives tragando mierda. Simbólica. Porque esto no será posible sin otra cualidad del cerebro. El cerebro no tiene la posibilidad de distinguir lo real de lo virtual. Cierren sus ojos. Un instante. Imaginen, ¿han visto un árbol de limones? Recuerden un árbol de limones. Vean ese árbol de limones, que recuerden y si no imaginen. Y imaginen que está repleto de limones grandes y jugosos. Elijan el que les parezca más grande y jugoso y corten. Pártanlo a la mitad y empiecen a observar cada una de sus mitades, sus gajitos, esas divisiones. Y cómo cuando lo exprimes, cada una de estas divisiones tiene adentro cristalitos que revientan y sueltan un poco de jugo. Y lo exprimes más y saca más jugo. Ahora imagina que agarras este limón y lo llevas a tu boca y serves un poquito de limón. ¿Alguien salivó, tuvo un pequeño hormigueo o algo parecido a ello? Okay. Yo también. Lo he hecho cientos de veces y siempre me pasa. No logro engañar a mi cerebro. Mi cerebro le da lo mismo, si es real o si es virtual, si se dan cuenta. ¿Dónde está el limón? No hay limón. Pero para su cerebro, esto no importa, da la respuesta biológica en el cuerpo. No sabe distinguir un limón real de uno virtual. Y así sucede con todo. Si tú vives la vida con mucho enojo por algo, pues va a dar una respuesta en un sentido biológico. Si este enojo lo ves como una mierda, pues me da una respuesta en un órgano. Si este enojo lo vives como un rencor, este enojo va a ser otro órgano. Porque son matices distintos de ver la realidad. Y así de preciso es el cuerpo. Cada conflicto que tienes para tu cerebro es traducido a un equivalente biológico y da una respuesta en el cuerpo. No sé si me voy explicando más o menos lo que encuentra el Dr. Hahn. El punto es que hace mapas. Un mapa que si bien no es una determinación, porque es donde hay que entender lo que implica el mapa de Hammer. No es un diccionario. La vida no es un diccionario. No vas a encontrar la definición de lo que te pasa en tu vida
en un jodido libro que escribió alguien investigando casos en no sé qué país y leyendo libros de no sé qué. O sea, ayudan, son orientaciones, porque como seres humanos tenemos cosas similares, eso es verdad. Pero lo único similar, que es muchísimo, es esto. Pero tu matiz de ver la realidad es único. Tenemos que aprender a conjuntar esas dos cosas, por eso no puede haber método. Algo que te hace igual a todos con algo que te hace radicalmente distinto a todos, tu forma particular de ver la realidad. Simplemente desde la cultura, obviamente Hammer encuentra esto y lo escribe en alemán y lees a Hammer, aunque lo leas en español y hasta cuenta que lo sigues leyendo en alemán. Está cabrón entender a Hammer. Para empezar, escribe desde la desesperación de querer entender la muerte de su hijo, de vomitar ese conocimiento que va encontrando, de querer que alguien lo consuele y encontrar justicia. ¿Y sabe dónde la busca? Con los médicos alemanes. ¿Y saben lo que dicen los médicos alemanes? Lo metieron a la cárcel y le quitaron la licencia. Ahí te va tu justicia. Y así estaba escrito ese documento, pues, desde la cárcel, desde esa investigación, desde esa desesperación. Entonces, obviamente, hay que traducir esto a un lenguaje entendible para otras personas. Porque no es lo mismo vivir un conflicto en Alemania o en alemán que en español, simplemente por el lenguaje. Y no es lo mismo vivir no sé, en español de España que en español de América. No se diga Sudamérica, es más, no se diga lo mismo en el español de allá del norte de Chihuahua o en el allá de Chiapas, vos, ¿no? O sea, ¡pum! Son español, no se diga aquí mismo, no es lo mismo el español en una colonia de acá, del occidente, del poniente de la ciudad, que una del oriente de la ciudad, la clásica división de la calzada pagada de aquí en Utapatía. Estas divisiones no es lo mismo. Ninguno es más, ninguno es menos. Se llama diferencia, es la diversidad, la clave de la vida. Genéticamente ustedes y yo somos prácticamente idénticos, el diferencial es mínimo. Estamos hablando de un 0.00x% de diferencia realmente. Pero eso es bastante para que estemos disfrutando el placer de yo verles allá y ustedes escuchar. Sí. ¿Sí me explico? Ese es el pequeño diferencial lo que hace que estemos así en diferentes partes del universo. Es importante entender esto. Hay una serie de leyes de la naturaleza y es lo que encuentra Hammer. El cómo las difundes, el cómo las comprendes, esa es una implicación que tenemos que construir aquí y eso es lo que hacemos en Sangre. Integrar esta información, que es una parte, lo que hace Hammer es una parte del aporte de lo que hemos integrado acá. Pero si van dando cuenta implícitamente de lo que platicamos, hay un montón de cosas más. Está lo mismo que la misma biografía de César, de las personas que están aquí con las que hemos construido esta información, porque de alguna manera, si viéramos los seminarios que hacemos, por ejemplo, la información que transmitíamos en el primer seminario es máximo el 20% de lo que transmitimos hoy en el mismo seminario, es decir, en el mismo tiempo, 40 horas. Pero cada grupo aporta preguntas nuevas, formas nuevas, indagaciones nuevas, y es como si se fuera haciendo este proceso. Es curiosísimo lo que sucede en Sangre. Y hemos integrado montones de información. De hecho, quienes pueden venir, porque lo hacen algunos, que ya vivieron uno de los seminarios, lo repiten y dicen, es que sí es de esto, pero es que dices un montón de otras cosas porque van surgiendo de la misma práctica de construcción del conocimiento, porque el conocimiento no se construye acumulando corazones. Yo no sé más que nadie, ni nadie sabe menos ni más. El conocimiento se hace con síntesis, con las ganas de conocer. Ahí es donde encuentra las verdades, con las ganas de comunicarlo, ahí es donde encuentra las palabras. Si no tienes esta pasión, no eres científico. Tendrás títulos, tendrás libros y publicaciones. No sé cuánta gente conozco con así de currículum de publicaciones que el compa no es capaz de entablar una relación con un ser humano agradable de más de 10 minutos, porque ya dices, ¿qué jueves, qué cabrón? No sé si me entiendes, ¿de qué te sirven? ¿De qué te sirven ahí solo en tu isla, dirigiendo tu universidad, etcétera, así, solo, humanamente hablando? ¿De qué te sirve? ¿Me explico? Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Bueno, vuelvo al inicio, ¿no? Un poco, como cerrando el ciclo. Lo que estamos encontrando, y de alguna manera es en lo que apunta, es el proceso de lo que llamamos autocuración. ¿Qué es la autocuración? La capacidad de reconocer que lo que llamábamos enfermedad no es que nos esté atacando algo, no es la mala suerte de que te sacaste el gen malo, güey. Se falló. A tu hermano le tocó el gen bueno, le tocaron los ojos como dicen que deben ser los ojos azules. Ese se sacó el gen. No, y tú también, aparte del gen de los ojos negros, te tocó el gen del cáncer, carnal. Porque a mí no funciona así, ¿no?
tiene que ver con la forma en que vas viviendo. Sí, hay una carga genética, que también es parte de este mismo proceso, porque eso es lo que llamamos transgeneracional. Lo que vive una generación y no se resuelve automáticamente se genera la siguiente. El primer pez sale y se muere. El siguiente pez ya está buscando cómo vivir fuera del agua, inconscientemente. No necesitas saberlo, no necesitas tener un estudio de, se han muerto tantos peces por andar en la orilla del agua, y entonces hay que hacer una forma de animales. Vas buscando el plancton, güey, la marea te avienta, y punto. Y uno tras otro, hasta que alguien se puede vivir ahí fuera. Es la vida cambiando, impulsándote, el movimiento que nos trae aquí, lo que nos hace levantarnos, lo que nos hace estar vivos. Realmente lo que está implicado en este proceso. Entonces, recuperar eso y simplemente entender que la enfermedad, a diferencia de los médicos, que en principio le dices, doctor, ¿por qué me dio cáncer? Te dice, causas genéticas, algo ambiental, probablemente algo alimenticio. Te puede decir lo que le dé su jodida gana porque no tiene que demostrar científicamente nada. Por eso, si tú buscas estudios de médicos que hablen de Hammer, no vas a encontrarlos. No en la medicina clásica. Si hay médicos que hablan de Hammer y escriben libros, pero que no están reconocidos, pues digamos, no te lo enseñan en la facultad de medicina, obviamente. Vas a encontrar artículos donde dicen que está loco, y si está loco, y quién no se volvería loco si le matan a su hijo como se lo matan a Hammer. De cualquier forma. No sé si me explico. Claro, pero su locura se convirtió en una investigación científica. ¿Saben cuántos artículos van a encontrar diciendo que sus investigaciones científicas son falsas? Ninguno, porque universidad tras universidad que ha intentado hacer esto acaba demostrando que Hammer tiene razón. Y tenemos ahí varios documentos de notariados de universidades, sobre todo del norte de Europa, que intentaron hacer esto y que se dieron cuenta que caso tras caso lo que decía el doctor Hammer se comprobaba. Tenía el tele donde decía Hammer, tenía la experiencia que decía Hammer y tenía el síntoma que decía Hammer. Estamos hablando de leyes de la naturaleza, por eso sí podemos dar una respuesta. Y es alucinante, llega la persona, te dice el síntoma, y tú, sin conocerlo más, le puedes decir, podrías, no necesariamente tienes que hacerlo terapéuticamente, pero le podrías decir qué carajos vivió, sin conocerlo, sin saber nada. De hecho, sucede muy a menudo. Y sabe que tú tuviste una experiencia donde de repente te quedaste sin nada, donde perdiste todo lo que le daba sentido a tu vida, lo perdiste. Pero ¿cómo sabes eso? Porque tienes un cáncer de riñón. Y el riñón surge en el proceso evolutivo. ¿Cómo se sintió el pez que lo sacaron del agua? Fuera de su lugar. Y de esa sensación, de ese shock psíquico altamente traumático, el pez genera un riñón. Generaciones y generaciones después. Lo voy explicando. Y entonces lo mismo sucede. Si tú no resuelves un conflicto, ahí se acaba la historia. Porque tú electromagnéticamente estás conectado con toda la especie. Obviamente, con los que estás más cercano, más conectado, digamos, lo que llamas crías, lo que llamas, ¿no?, tu linaje, digamos. Entonces, lo que tú vives, tu cerebro lo traduce como un conflicto biológico. Y si tú no lo resuelves, ¡pum!, lo codifica y la siguiente generación lo resuelve. Ya está codificado, cosas alucinantes que nos encontramos en los casos. El gran conflicto de la abuela es que se le fue su padre y luego la dejó su marido, que eran exactamente el mismo tipo de hombre. Luego tú vas y te casas con un hombre que es exactamente igual que tu abuelo, y otro también, porque tú ya estás en una época moderna donde te divorcias. Dices, puta, llevo 5 divorcios, 12 novios, y cada uno tras otro, cabrón tras cabrón, se acaba yendo como el abuelo. ¿Cómo le hago para encontrar? Me parece que me levanto y digo, esta me va a dejar, ¿quieres ser mi novia? O sea, no, dices, ¿qué onda con eso? Ahora lo sabemos, es el campo electromagnético. Tu información está buscando resolver un conflicto de otro espacio-tiempo del cual tú no tienes conciencia. Pero ¿sabes qué? Que tengas conciencia no a tu cerebro le importa un carajo, porque se trabaja con toda la información que lo que llamamos inconsciente. Entonces, 264 operaciones por segundo. Lo que está implicado en tu cerebro es la evolución de la especie. No sé si me explico. Y él va a pensar en esas sensaciones. Muchas veces nos va a dar unas respuestas bien locas, como un niño con 7 años con leucemia. ¿Qué carajos puede vivir un niño para que, aparte de tener un conflicto de desvalorización de la energía, tenga una fase de reparación tan grave como la que lleva leucemia? Cariños, porque ese niño está manifestando la información, adivinen de qué, de todo el sistema. Y es el que absorbe la información y entra en fase de reparación, porque la leucemia, y eso es algo importante que encuentra Hammer, está acá. La enfermedad tiene 2 fases. Una activa, por ejemplo,
Vean el gatito. El ratón ve al gato y sale corriendo, huye, la libra. Cuando corre, ¿qué sucede en su cuerpo? Y eso es un programa biológico. Sus alveolos pulmonares crecen. Cuando corres, ¿qué necesitas? Oxígeno, porque tus músculos funcionan con oxígeno. Es cuando se hacen esponjositos, por lo tanto se hacen flexibles y tienen fuerza, que hacen su chamba. Necesitan oxígeno, básicamente. Entonces, para llegar más oxígeno a tus músculos, necesitas que tus alveolos absorban más oxígeno en tus pulmones, que tus arterias coronarias crezcan y avienten más sangre con más oxígeno. No sé si me explico. Llegas a la cavernita, al agujerito, la libras y ¿qué hace tu corazón? Baja el ritmo, tus alveolos regresan a su normalidad y luego te sientes así, ya no hay adrenalina, tus suprarrenales ya, te sientes cansado, quieres reparar. Pues resulta que muchas de las que llamamos enfermedades, todas las infecciones, las enfermedades autoinmunes, cosas como la leucemia y un montón de enfermedades, realmente son la fase de reparación de un conflicto que antes estuvo activo. Un ejemplo, una de las formas más comunes que te detectan un cáncer de colon, bueno, son dos. Una es por oclusión y otra es por hemorragia. ¿Qué es una oclusión? Que el tumor crece tanto que bloquea. ¿Qué es una hemorragia? Que vas una mañana al baño y de repente, ¡pum!, metes un sangrado, así dicen, como de menstruación, del recto. Vas al médico y te dice, carajo, tienes un tumor del tamaño de un melón metido en el colon, vamos a operarte. Llega el otro porque va una mañana, se levanta y de repente, duele. Va al médico y le dicen, carajo, tienes un tumor del tamaño de un melón en el colon, vamos a operarte. Son dos formas distintas de encontrártelo. Lo que se encuentra Hammer es que el que llega por oclusión está aquí, el tumor está creciendo, está en fase activa. El tumor implica que el cerebro está intentando digerir una gran cantidad de mierda. El que llega por sangrado, y eso se lo encuentra Hammer en su investigación, porque le pregunta a la persona que tiene cáncer de colon por sangrado, le dice, ¿usted tiene un conflicto así, así, así? Le dice, no, tuve un conflicto, pero eso ya lo superé. Cabrón, dice, si ya superé el conflicto, ¿cómo es que sigue teniendo el cáncer? Eso echaba al carajo la teoría. Se dio cuenta que estaba implicado en el sistema neurovegetativo. Si en una fase el tumor crece, en otra fase, el tumor, porque siempre tiene el equilibrio del cuerpo, tiene que, así funciona. Si tú utilizas algo mucho, lo fortalece. Si no lo usas, lo atrofia. Exactamente, el cerebro siempre tiende al equilibrio. Entonces se da cuenta que lo que estaba implicado era el sistema neurovegetativo, lo que llamaba el sistema simpático, que es el que te prepara para la acción, y el sistema parasimpático vago, que es el que te permite llegar en la noche a casa y relajarte. Por eso cuando tienes un conflicto no duermes, porque el que está activo es el sistema simpático. Estás en alerta, es como el ratón que lo va persiguiendo un gato y se quiere echar una siesta. Bueno, lo mismo sucede, amor, si te dan un diagnóstico y les digo, señora, tiene cáncer. ¿Qué piensas? Me voy a morir. Lo mismo que piensas tú cuando es un gato. Por eso el 80% de las metástasis son en pulmón, porque lo que crecen son los alvéolos. Me voy a morir, me va persiguiendo un gato. El gato es simbólico como el limón. El gato se llama cáncer, porque el cáncer te va a matar. Para el cerebro el cáncer no existe. Lo único que te mata es un predador y ya. Nada simbólico te va a matar. Entonces, si tú le das ese poder a nivel simbólico, tu cerebro lo traduce a nivel orgánico y va a buscar salvarte la vida. Por eso la mayoría de las metástasis son en este orden: pulmón, huesos. O pienso, me voy a morir, o pienso, no voy a poder salir adelante de esta situación. ¿Para qué me sirven los huesos? Para salir adelante, para moverme. Si yo pienso que no voy a poder moverme de aquí, mi cerebro dice, pues ¿para qué quieres huesos? Te los quita, te los descalcifica. Lo mismo que sucede con las mujeres que les da osteoporosis. Me dicen que lo único que me educaron que para lo único que sirvo es para ser madre. Mis hijos ya se fueron, nido vacío. Hola señora. Para allá está. Qué loco. Porque no tienes sentido. Entonces la osteoporosis. La osteoporosis es un cáncer, bueno, que es una descalcificación de huesos, implica que, como decíamos, tu cerebro es muy inteligente, si algo se fortalece, si algo se utiliza, lo fortalece, pero si algo no se utiliza, lo quita. Entonces una mujer que le han educado para ser madre, pues tiene el nido vacío, decíamos, y luego le llega la famosa menopausia. ¿Qué significa la menopausia? Que ya no vas, porque ya no te importará ser madre, porque ya tienes 50 y tal, pero ya es como simbólicamente ese suceso, se acaba la menstruación, ya
todo el rollo hormonal implica la entrada a la tercera edad, porque hasta eso lo tienen contado. Es un poco raro, pero te lo crees, entonces como te lo crees, tu cerebro se lo cree, se lo juzga, y dice, ay, no jodas. Entonces, no, pues interpreta información y te salva la vida, eso no tiene tiempo de interpretar nada. ¿Sí me voy explicando? Entonces, como tú crees que ya no sirves, ya no vales, ya no sirvo para nada, ya no tengo nada que hacer, porque lo único que le daba sentido a mi movimiento era ser madre, ya no soy madre, ¿para qué quiero huesos? Osteoporosis, osteopenia, osteoporosis o cáncer de huesos, que es lo mismo, volvemos al conflicto. La única diferencia es la son conflictos de desvalorización. ¿Qué significa desvalorización? No ser capaz de moverme a donde me da mi jodida gana o dejar de moverme si no me da la gana. Si no soy capaz de hacer eso a nivel psíquico, lo que se afecta son el sistema articular, por ejemplo. ¿Cómo ven? Más o menos, sé que quizá hay un montón de cosas que decir siempre, de aquí me quedan un montón de diapositivas, pero nunca las usamos todas, cada punto, como les digo, remitimos distinto a la información. ¿Hasta aquí qué les ha parecido la charla de información? Muy interesante. Más o menos se queda claro cuál es la lógica de la decodificación. ¿Por qué decodificación? ¿Por qué neurobiológica? ¿Por qué lo importante en este proceso y de ser una parte activa de ello? Pues bien. ¿Alguien? Podemos hacer unos minutos de preguntas, si alguien quiere preguntar algo, comentar algo. Yo tengo una pregunta. Si es cierto que a lo mejor traemos ya la codificación de nuestro pasado, ¿podemos cambiarlo? Absolutamente. ¿Podemos hacer? Viste que explicaba al principio la parte de la epigenética, realmente tus genes, amor, la información. No podrías explicar la evolución si tus genes no cambiaran. No podemos esperarnos a veces de una generación a otra para resolver un conflicto. Si hoy empiezas a escasear el agua, tú tienes que empezar a aprender ahora y empiezas a generar conocimiento a nivel celular. Entonces la epigenética es la que permite explicar eso. O sea, la genética, esta idea que está bien arraigada como creencia de que los genes no están determinados, es absolutamente mentira. Es falso. O sea, los genes están cambiando todo el tiempo en función de la información que reciben del campo electromagnético. El campo electromagnético para tu cerebro está dado en muy buena medida por tu percepción psíquica, por tu estructura de creencias. Y me voy a una cosa que es importante. No la mencioné, pero creo que sí es por la pregunta que me hacen. Haber se encuentra con una cosa. Si dices que todo conflicto, que un conflicto emocional genera cáncer, que levante la mano el que no tiene un conflicto emocional. Entonces todos estamos llenos de cáncer, imagínate, puta, y como no, las broncas que me aventaron, no sé si me explico, dices, no, entonces Hammer explica que tienen que haber ciertas características, o sea, la experiencia encuentra una regularidad, recuerda lo que está buscando Hammer es ciencia, un patrón, y que para que algo se convierta en cáncer, una enfermedad equivalente al cáncer, te tienen que dar 4 características para que se desencadene un DHS. DHS es síndrome de Dirk-Hammer, o Dirk-Hammer syndrome, por sus siglas en inglés, en honor a su hijo Dirk, que es lo que también se llama bioshock, que es ese momento donde se tiene una situación específica donde hay un shock psíquico altamente traumático, es lo que ellos como un drama, algo que no se puede verbalizar, que no tienes palabras para expresarlo y que no tienes una respuesta psíquica adecuada. Cuando una situación vive estas 4 características, ¡pum!, es tan fuerte la experiencia que es lo que genera la ruptura del campo electromagnético del cerebro que acaba afectando el órgano. ¿Hasta ahí me voy explicando? Sí. Aquí está la clave de todo, sobre todo en esas 2 cosas. No tener palabras para verbalizar es que no te han educado, no te han dado una cultura para hablar de aquello de lo que te está sucediendo. Y que es mejor callar o no tengo la forma, ni siquiera me lo puedo expresar. Voy, estoy preocupado y digo es que mi empresa y no sé, no me va bien la competencia, es que ahora con la apertura y pinche chinos y tal, y llega y te dicen tus compas, cabrón, ya vigílate, tienes un chingo de lana, güey, ya tanto ganas buscando, ¿no? Y tú no logras explicar que no te importa una mierda el dinero, que es tu identidad la que está en juego, que no tienes ni idea de qué vas a hacer después y no estás ahí cada día luchando. O sea, eso no puedes, que hombre de Pacho va a andar hablando de sus emociones, chingado, ese es un hombre de negocios, business a business. Y él es su identidad, no sé si me explico, no tiene palabras para ello. ¿Qué significa? Que tiene una situación conflictiva y no tiene una respuesta psíquica adecuada. Su estructura de pensamiento, su sistema de creencias no le permite resolver la situación. Por lo tanto, el que lo resuelve es el cerebro. ¿Sí me voy explicando? Entonces, de alguna manera, el hecho de que no tengas una respuesta psíquica adecuada es producto de tu sistema de creencias, de cómo has sido educado, de cómo has sido socializado.
de tu herencia. Y eso también implica, porque eso ya está de alguna manera también demostrado, cómo las creencias también están en los genes. Y las puedes cambiar, por lo tanto puedes cambiar los genes. ¿Me explico? Ok. Si nadie más gusta preguntar algo, creo que le voy a dar la palabra a Alberto para que también aprovechar, denme 5 minutos más para que les comparta de las actividades que vamos a tener aquí en Sale, los cursos, yo con esta parte concluyo. Realmente ha sido un verdadero placer estar aquí con ustedes, es muy emocionante hacer estas charlas. Aquí tienen su casa y espero verlos muy pronto. Este mes al menos hacemos en junio 1 o 2 conferencias más, igual menos queremos hacer 2 conferencias por mes, ya les avisaremos de la fecha de la próxima. Como dije, no sé, no nos vemos en casa. Hasta pronto, gracias.